Bienvenidas a la sesión número 10, análisis multitemporal del curso de teledetección. Al finalizar la clase deberán entender cuáles son los requisitos para poder realizar una comparación multitemporal y cuáles son las principales técnicas utilizadas en este proceso. Lo primero, entender que es en este análisis temporal donde la teledetección satelital realmente tiene una gran ventaja por sobre otras técnicas, principalmente porque tiene una órbita estable en forma repetitiva, lo cual le permite revisitar un lugar cada 8, cada 16 días a una determinada altura que se va a repetir siempre. Y por lo tanto tenemos en el caso de Landsat información de hace 40 años. Y por otro lado, tenemos que hacer un balance entre lo que es la resolución espacial y temporal, que antes era muy claro que si yo quería una mayor resolución espacial, Landsat lo tenía solo cada 16 días, y si quería una mayor resolución temporal, MODIS, todos los días, solo podía acceder con una resolución espacial de 500 metros. Por lo tanto, había una especie de balance que no podía obtener las dos cosas. Bueno, eso ha ido cambiando, cada vez se obtienen mayores resoluciones espaciales con mayores resoluciones temporales al mismo tiempo, ya sea porque ya no se trabaja con un satélite, sino que se trabaja con varios satélites, con dos satélites al menos en tándem, uno completamente opuesto en la ubicación de la Tierra, por lo tanto van rotando en la misma órbita, pero con tiempos distintos, y otros es con una constelación de satélites, en los cuales los satélites pueden revisitar cualquier parte del mundo casi en cualquier momento. Acá tenemos una tabla referencial de si yo quiero observar algún tipo de fenómeno, cuál debiera ser más o menos el periodo recomendable de observación, y eso te va a indicar cuál debiera ser el satélite, el programa que yo debería utilizar para poder trabajar con este tipo de fenómenos. También es importante establecer qué tipo de análisis temporal quiero hacer. Si estoy interesado en establecer, por ejemplo, en el caso de este ejemplo tenemos los puntos de mediciones cada 16 días de NDVI en varios años. Entonces lo que me interesa es saber la variación que ocurre intraanual, o sea que yo tome este valor y quiera sacar la variación que hay entre este valor y eso se repite cada año, o estoy interesado en determinar la variación eh, interanual, o sea, entre los años, para los cuales, por ejemplo, podría tomar una decisión de que me interesa solamente saber los máximos. Y con eso es suficiente como para poder determinar un análisis con tiempo, o sea, el tiempo quiero saberlo intraanual o interanual. Un aspecto importante es establecer lo que se conoce como el ajuste geométrico, que es que cada píxel en cada uno de los tiempos que yo estoy evaluando corresponda exactamente a la misma ubicación, que represente la misma porción de tierra. Porque, por ejemplo, si quiero hacer un seguimiento, en este caso del mar Aral, eh, tengo que saber que la diferencia que estoy encontrando se refiere a diferencias reales y no a diferencias por problemas del modelo geométrico que estoy utilizando o por problemas de registro, en el sentido de que haya un pequeño desfase entre lo que estoy diciendo que representa eso en la Tierra. Por lo tanto, necesito saber exactamente y tengo que estar sometido a este ajuste geométrico. Lo mismo pasa cuando quiero analizar, por ejemplo, cosas de este tipo, la evolución de ubicación de un fenómeno a través del tiempo. Tiene que estar una registrada exactamente en el mismo lugar que la otra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evaluar exactamente que el movimiento corresponde a eso y no es que se corrió la foto, se corrió la imagen de un periodo de emisión específico y eso nosotros lo interpretamos como movimiento del objeto y no movimiento de la imagen. Entonces, se necesita un registro que sea exactamente el mismo. Eh, Tal vez en este caso, como son imágenes y son fenómenos tan grandes, uno no puede ser tan sensible o pudiera permitir cierta tolerancia al registro continuo. Pero, por ejemplo, si aumento la resolución espacial y quiero saber exactamente dónde fue, no tanto cuánto fue, porque cuánto fue va a ser independiente si me moví 10 metros, 100 metros, 30 metros, pero si quiero saber exactamente dónde fue, qué fue lo que se inundó, como en el caso de estas dos fotografías que ya habíamos visto en sesiones anteriores, necesito estar seguro de que la información
que cada píxel representa lo mismo en las dos imágenes. Lo mismo acá. Si quiero empezar a cuantificar cuánta superficie se perdió, y no solo cuánto, sino dónde se perdió, necesito estar seguro de que ambas imágenes están registradas para que cada píxel represente el mismo lugar en ambos lugares, en ambas escenas. Por ejemplo, acá, nuevamente, para saber esta información de cuánto creció entre el año 1970, por ejemplo, una ciudad, un lago, lo que sea, comparado con cuánto el tamaño del 2003, que está en rojo, esa diferencia tengo que estar seguro que es por un crecimiento y no porque me corrí un poco la imagen y la imagen está mostrando no cuánto creció, sino cuán desfasado está en la imagen. Por lo tanto, uno de los primeros ajustes que uno debe realizar y estar seguro que se hizo es este ajuste geométrico. Otro tiene que ver con lo que se conoce como la homogeneización radiométrica. Por ejemplo, aquí lo que estoy tratando de representar es que tengo la misma banda, la banda 1, pero en periodos distintos. Desde el 2002, pasando por el 2004, 2006, 8, 10, 12, que lo quiero representar. Es la misma banda, en el mismo lugar, pero tienen completamente comportamientos muy distintos. Entonces lo que uno tiene que tratar de entender para conocer lo que está ocurriendo, si este es un fenómeno que se está dando porque realmente tiene una respuesta radiométrica distinta, porque estamos en presencia de otras coberturas, o porque el momento, la luz del día, a la hora con que fue realizado, si estamos en estación porque aunque sea a la misma hora como lo permite el satélite, durante el año se va cambiando la luminosidad y por lo tanto a las 8 de la noche, por ejemplo, en un lugar, en invierno es noche y a las 8 de la noche en ese mismo lugar, en verano es día. Entonces tengo que saber, puede haber pequeños cambios de luminosidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Se hace una homogenización, un ajuste. ¿Cómo se realiza? Bueno, se buscan lugares que uno sabe que no han cambiado, suelos desnudos, y que sabemos que tienen la misma respuesta radiométrica durante todo el periodo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ajusta para que el mismo valor, yo sé que ese píxel tiene el mismo valor a través de todo el tiempo y lo que se hace es que se le asigna a esa respuesta radiométrica un color que va a ser unificado por todo el periodo temporal. ¿Para qué? Para asegurarme de que ese punto que yo sé lo representé como, no sé, con un color rojo, sea el mismo rojo durante toda la serie de tiempo. Y a partir de ese como ancla, valor de referencia, ajusto todos los demás valores sabiendo que es ese valor radiométrico, porque no ha cambiado el tipo de suelo, y un suelo desnudo, ese valor es constante y a partir de ese valor constante reconstruyo la variabilidad del resto de la banda. Por ejemplo, acá también es súper importante saber que lo estoy haciendo en la misma época del año, porque si lo que estoy haciendo es trabajar eh, para determinar, por ejemplo, vegetación, porque estoy en falso color, y si estoy en falso color, todo lo que es vegetación se ve rojo, por lo tanto veo que hay mucha vegetación. Si quiero comparar vegetación en un momento y en otro momento, tengo que entender que hay una fenología durante el año y por lo tanto tengo que tratar de evaluarlo en el mismo periodo para que tenga una coherencia. Cuando estamos trabajando en estudios para detectar el cambio, yo puedo cometer dos tipos de errores. Un error que se llama de omisión, que desecho un cambio que sí ocurrió, o un error de comisión, no registrar un cambio que sí ocurrió. Entonces, o desecho un cambio que realmente ocurrió, algo que realmente cambió pero yo no fui capaz de detectar, o estoy registrando un cambio donde realmente no existió. Para eso hay técnicas para poder determinar qué tipo de error estoy cometiendo, pero también tiene que ver con qué tipo de investigación estoy realizando y tengo que establecer yo si, cuál es el error más importante o cuál es el error que tengo que minimizar. Minimizar los errores de omisión, minimizar los errores de comisión. Esto es lo mismo cuando, por ejemplo, un juez tiene que tomar una decisión en base a pruebas. Bueno, también puede cometer errores de omisión y errores de comisión. Puede dejar a alguien culpable libre o puede dejar libre a alguien culpable. Son errores en ambos casos, pero el juez tiene que establecer cuál de los dos errores es el más tolerable. Ahora vamos a ver una serie de técnicas para poder mostrar cambios en un mapa. Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos
situaciones. Tenemos NDVI medidos en verano del 99 y NDVI medido en primavera del 2000. Y quiero saber si el NDVI aumentó o bajó. NDVI, recuerden que es para medir la cantidad de clorofila. Entonces, al colocar el verano 99 en el canal, en el cañón que se le llaman del rojo, y la primavera 2000 en los otros dos, se va a generar diferentes colores de acuerdo a estas combinaciones. Entonces, por ejemplo, acá, para que se vea rojo, quiere decir que tiene que ser alto en el rojo y bajo en estos dos. Estos dos se mueven igual porque corresponde a la misma fecha. Por lo tanto, todo lo que es rojo quiere decir que el verano del 99 fue mayor que primavera de 2000. Quiere decir que hay una disminución, que antes el 99 era alto y el otro dos fue bajo. Y al contrario, cuando tengo estos colores magenta, quiere decir que es bajo en el rojo y es alto tanto en el azul como en el green, que en el caso de esto, como son la misma fecha, se mueven de forma simultánea. Por lo tanto, para que se vea magenta, quiere decir que el valor en primavera del 99 es mayor que en el verano, pero en primavera del 2000 es mayor que en primavera del 99. Por lo tanto, quiere decir que aquí un aumento. Conclusión, lo que es magenta quiere decir que aumentó su verdor y lo que es rojo quiere decir que disminuyó su verdor. Aquí tenemos un poco una aproximación similar en el sentido de para poder visualizar cómo es el cambio. Por aquí lo hacen un poco distinto porque tienen dos nuevamente NDVI, el 93 y el 97, donde podemos ver los colores ahora en escala de grises en ambos casos, pero lo que hacen aquí es hacer una resta. El resta del 2 menos el 1 y por lo tanto lo que estamos viendo aquí es la diferencia. ¿Qué es lo importante para ver la diferencia? Que a mí no me interesa los colores plomos, a mí lo que me interesa son los extremos. ¿Por qué? Porque los extremos me significan la mayor diferencia en esta resta. Si los valores son plomos, quiere decir que los valores se parecen mucho, que este es muy parecido a este y por tanto va a quedar en un valor más o menos medio. ¿Cuándo van a ser extremos los valores? Cuando uno de los dos sea muy alto. O el primero o el segundo sea muy diferente entre ellos, van a ser valores negativos o van a ser valores positivos, pero altos en ambos casos. O sea, el valor absoluto va a ser muy alto, uno va a ser muy negativo, el otro va a ser muy positivo. Un poco acá está ejemplificado lo mismo. Lo que me interesa en este caso, no me interesa este sector, que es la diferencia, que es el área que sea estable, sino que me interesa saber esto, los valores bajos y los valores altos de esta recta. Si esto es 2 menos 1, si esto subió mucho, el valor va a ser muy positivo, o sea, vamos a ver aquí. Al revés, si este valor bajó mucho, si este valor es muy alto en comparación ahora, quiere decir que disminuyó y por lo tanto lo voy a ver acá. Entonces, en este caso lo que me interesa no es el valor intermedio, sino que los extremos. Lo que es un aspecto un poco distinto a como lo veníamos analizando cuando analizamos, por ejemplo, distintos tipos de clasificación. Acá tenemos un poco lo mismo, pero tenemos una pequeña diferencia. Tenemos un NBI antes, que sería este, un NBI después, y lo que hacemos aquí es la diferencia. Un poco similar a lo que hicimos recién, donde se ve claramente que, sí, nuevamente, lo que me interesa son estos valores, los valores altos, los valores casi negros, los valores casi blancos, porque eso significa un mayor cambio. Los demás valores no me interesan tanto, pero si yo en vez de realizar solamente la diferencia genero esto, cociente, significa que nuevamente se ven los valores de cambio bastante bien, pero incluso puedo tener un mayor eh, diferenciación entre los demás plomos que me quedan, entre los demás rangos. ¿Por qué es importante? Porque a veces la diferencia es muy poca, pero tengo que compararlo contra la, contra la base original. O sea, si yo cambio entre 100 a 105, cambio solamente 5, parecerá muy poco. Pero si lo cambio entre 100, esos 5 los sobre la base que es 100, se puede minimizar si los valores son muy altos o se pueden eh, incluso ver con mayor detalle las diferencias.
Otra forma de representar los cambios es con lo que se ve acá, lo que se conoce como las anomalías, que lo que se hace, se saca, tengo un periodo de mediciones, por ejemplo, en este caso son anomalías térmicas, si lo viéramos con lo que fuera un píxel, podríamos ver que, por ejemplo, hay una tendencia que es a la baja y lo que hago, saco el promedio de estos datos y luego saco la diferencia entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, que podrían ser los años, y lo que hago luego, hago un promedio de esa anomalía entre esos años. Entonces aquí lo que permite ver es cuánto cambió con relación al promedio de ese periodo. Entonces aquí lo que se representa es que lo que se mantuvo negativo, una anomalía negativa que sí que tiende a la baja, y lo que es positivo, que las anomalías tienden a la alta, o sea, hay un aumento del crecimiento. Pero a diferencia del otro, estoy tomando más de una sola medición, estoy tomando varias mediciones al mismo tiempo. Aquí otra forma de hacerlo, volvemos a los componentes principales que vimos en la sesión anterior, pero a diferencia de la información de la vez pasada, lo que me interesaba era que resumo mucha de esta información en los primeros, en el PC1, y por lo tanto el más importante. Acá es lo contrario. Si yo utilizo el NDVI ahora, en vez de utilizar distintas bandas, utilizo NDVI de distintos años, este valor va a significar el no cambio, porque es lo común para todas, como lo vimos la vez pasada. Por lo tanto, yo estoy más interesado en este, a diferencia de cuando estoy tratando de establecer una clasificación y me interesa saber la mayor información en el PC1. Aquí, en este caso, cuando quiero ver el cambio y coloco los NBI como las distintas entradas al modelo, me interesa más los PC2. Otra forma de utilizar la técnica de los combates principales es colocar, por ejemplo, este es tiempo 1 y este es tiempo 2 y las coloco como que fueran bandas en un solo análisis de componentes principales. ¿Qué vemos? Que el componente principal 1 como resultado da puros valores positivos, que quiere decir que todos se correlacionan y es el común entre todos. Pero en el caso del PC2 podemos ver cómo es negativo en un momento y cómo es positivo en el segundo tiempo. Este es el valor que me interesa. En este caso, a diferencia del otro que utilizamos el NDVI, aquí utilizamos todas las bandas y que es el mismo sistema el que define la relación de aumento o reducción en general de la imagen. Aquí vemos un ejemplo de lo mismo. Lo que no me interesa tanto el valor principal 1, sino que me interesa el valor principal 2, porque el valor principal 2 lo que me va a mostrar, lo que me va a resaltar, lo que vemos aquí, es el cambio, es la diferencia. Esto es lo que estaba antes con agua, esto es lo que está después sin agua, y esa diferencia es la que se resalta en el caso del valor principal 2. Otra técnica similar al sacar la anomalía, pero ahora con una mayor base estadística, tiene que ver con determinar para un píxel determinado, específico, cuál es el valor que tiene en los distintos años. Y a partir de ese análisis uno podría llegar a construir una regresión lineal. Entonces esa regresión va a indicar cuál es la razón de cambio que hay durante todo ese periodo. Finalmente yo podría determinar cuál es la pendiente que se traduce como la magnitud del cambio de acuerdo a las unidades que yo estoy utilizando para establecer cuál es el valor que está cambiando cada año. Sin embargo, como estos son datos que tienen autocorrelación, por ejemplo, la temperatura de hoy día y la de mañana no es independiente, el caudal de ayer de un río al de mañana no es independiente, son datos que se llaman autocorrelacionados, están correlacionados consigo mismos. Y por lo tanto eso afecta a los modelos que voy a trabajar. Por lo tanto, no se trabaja con la regresión lineal simple, la que se puede sacar en Excel, por ejemplo, sino que lo que se hace es trabajar con otro índice que es un poquito más complejo, no mucho más complejo, pero que sí toma en cuenta esta autocorrelación y establece lo que se conoce como la pendiente de Sense. Y esa es la pendiente con que se trabaja para establecer esas relaciones de cambio. Finalmente, otra forma de ver el cambio es con los vectores. Y los vectores que lo que hace, por ejemplo, aquí está eh, una comparación de cómo se ve en el rojo y cómo se ve en el infrarrojo, cómo se ve en el tiempo 1 y luego lo que veo es cómo se ve en el tiempo 2. Esto es por píxel. ¿Y qué es lo que hago? Veo
cuánto se movió en magnitud, cuál es el valor de esta magnitud y hacia dónde se movió, el, el ángulo donde se movió. Entonces, ¿qué me interesa? Me interesa saber la magnitud, que sería cuánto se movió y hacia dónde se movió, la dirección y la intensidad. Entonces aquí podemos ver eh, valores más altos significa que se movió con mayor intensidad y el ángulo me dice hacia dónde se movió cargándose algún tipo de banda específica y yo tengo que entender cuál es el significado que tiene ese movimiento específico. Bien, en el laboratorio 5 vamos a ver parte de estas técnicas utilizando imágenes Lanza. Vamos a generar composiciones RGB utilizando distintos tipos de NDVI en años distintos, con eso que se vea magenta y de color rojo. Y vamos a calcular diferencias para que puedan ver y puedan presentar parte de la información para ver los cambios. Esto es todo por hoy. Nuestros mail, nuestros contactos, cualquier duda, no duden en escribir. Gracias.